Me presento al Consejo Ciudadano porque como parte activa de Podemos tengo el reto de generar ilusión y de contribuir en el proceso de participación ciudadana. ¿Y esto qué es? Muy sencillo. Discutimos, debatimos y decidimos entre todas y todos. Me presento al Consejo Ciudadano porque creo que puedo aportar ahí mis ideas y demostrar también que las personas normales podemos participar en política y así poder arreglar las cosas. Lo que sí considero es que todos debemos encontrar nuestro lugar en Podemos, porque los derechos no pueden estar condicionados. Las decisiones que nos afecten a todas deben de ser tomadas por todas las personas y ahí es donde tenemos el reto. Soy de los que se quieren quedar, soy de los que quieren luchar por una nueva Asturias, de los que quieren enterrar esta vieja Asturias que se muere, la Asturias de la corrupción y las viejas políticas, y empujar una Asturias que nazca, la Asturias del empoderamiento ciudadano. Si hace 3 años alguien me dice que iba a decir estas palabras, le hubiera llamado loco, pero ahí van, quiero pedir vuestro voto para la candidatura ciudadana al Círculo de Podemos de Avilés. Me presento por la lista de Somos porque creo que para que la ilusión se haga realidad se necesita una buena organización y una buena cohesión con todos los círculos a nivel regional. Al Consejo lo que yo puedo aportar son mis capacidades técnicas, mi perfil técnico, porque tengo experiencia en relaciones internacionales y en gestión del desarrollo local. Yo creo que cada persona se representa a sí misma. Yo lo que voy a hacer, o voy a intentar hacer, es promover esa elaboración de propuestas, ese debate y esa votación. Y sí os recomendaría que votaseis a quien votaseis, no busquéis a alguien para que lo represente. Participad vosotros. En el 15M sacudí los dogmatismos que traía conmigo y reciclé mi manera de pensar. Considero que el logro que tuvo el movimiento fue que creó las condiciones para el surgimiento de esta herramienta de transformación que ya Podemos. En estos momentos veo 2 prioridades: construir estructuras organizativas basadas en la participación y la coordinación territorial. Mi motivación por la que me presento al Consejo Ciudadano de Podemos Avilés viene a raíz de cómo es esta organización, cómo se estructura horizontalmente, cómo se llevan las cosas y se van a llevar a las asambleas donde tienen todo el poder los ciudadanos o la gente que sea adscrita y que puedan participar los que quieran dentro de los círculos de las ciudades. Y hay que seguir ahondando en ese trabajo, ¿no? Tanto en la participación activa de la gente del círculo, como en la difusión de ese trabajo y como en el acercar todo eso a la ciudadanía en general, que no está haciendo un trabajo activo ahora mismo, ¿no?